La multimillonaria pidió adaptar su coche, pero el mecánico sabía algo que lo cambió todo. El sol de San Luis Potosí caía a plomo sobre el asfalto de aquel barrio industrial, levantando un polvo fino que se pegaba a la piel y olía a metal caliente. Era una de esas mañanas de calor seco que obligan a hablar poco y moverse despacio. Pero el rugido de un motor V8 rompió la quietud. Un sonido de pura potencia y desafío que no pertenecía a ese lugar de talleres humildes y bodegas olvidadas. Un Mustang GT, color negro profundo y modificado hasta el último tornillo, se detuvo frente al taller Rojas, un local sencillo con la pintura desconchada por el sol y las décadas. Del lado del conductor, la puerta se abrió con un mecanismo hidráulico y una rampa descendió suavemente. Sobre ella, Valeria Montenegro se deslizó en su silla de ruedas de titanio. Una mujer de 30 años, cuya elegancia y postura firme parecían un escudo contra el mundo. No buscaba compasión, solo eficiencia, la misma con la que dirigía el imperio que había heredado. Ella entró al taller, donde el aire era más fresco y olía a aceite quemado y a trabajo honesto. Gael Rojas, el dueño, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por la grasa y el tiempo, levantó la vista de un motor desarmado y la observó sin prisa. Valeria fue directa al grano, con la barbilla en alto y sin dejar que su voz flaqueara un instante. Necesito unos ajustes en los controles manuales, más sensibilidad en el freno y un par de modificaciones para el confort. Quiero total independencia, dijo, exponiendo sus necesidades como si dictara una orden de negocios. Esperaba que el mecánico asintiera, tomara notas y le diera un presupuesto, como todos los demás. Pero Gael Rojas, maestro mecánico de ese rincón perdido, hizo algo que la descolocó por completo. No se apresuró a inspeccionar el coche ni los pedales del Mustang. En su lugar, la miró a ella. No a la clienta, no a la mujer en la silla, sino a la persona que tenía delante, con una calma que a ella le pareció casi una impertinencia. Después de un silencio que se estiró más de la cuenta, Gael se secó las manos en un trapo y se acercó un paso, manteniendo una distancia respetuosa. Su voz era grave, sin una pizca de lástima. Solo una curiosidad genuina y desarmante. Disculpe la pregunta, señorita. ¿Cuánto tiempo lleva sin mover las piernas? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba eso. Le preguntaban por el coche, por el accidente, por su empresa, pero nunca por el tiempo detenido en su cuerpo. Ella respondió casi por inercia, el guión que había repetido a médicos, familiares y curiosos durante años. Un accidente, hace ya varios años. Tratamientos, terapias. Es irreversible, lo dijo con una frialdad ensayada como si hablara del clima. Gael asintió lentamente, sin apartar su mirada serena. No la desafió, no prometió milagros, no le ofreció un discurso motivacional vacío. Simplemente dejó caer una frase que le partió el suelo bajo los pies y la dejó sin aire. El problema nunca fue el coche, señorita. El problema es que todo el mundo le adaptó la vida demasiado rápido, sin volver a preguntar si aquello era de verdad definitivo. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire denso del taller. Valeria sintió una oleada de irritación mezclada con una confusión que no había experimentado en años. ¿Quién se creía ese hombre para cuestionar los diagnósticos de los mejores especialistas del país? Estaba a punto de dar media vuelta y marcharse, de buscar a alguien que simplemente hiciera su trabajo sin meterse donde no lo llamaban. Pero antes de que pudiera hacerlo, Gael añadió con la misma calma: «Vuelva mañana, pero sin el coche, solo para conversar, para probar algo simple, sin espectáculo». Valeria salió de allí furiosa, sintiendo que había perdido el control de la situación, algo que detestaba. Mientras se alejaba, el rugido del Mustang no lograba acallar la pregunta que martillaba en su cabeza. Una duda venenosa
y extrañamente esperanzadora que se negaba a desaparecer. Y si nadie, en todos estos años, en realidad le había hecho las preguntas correctas. Historias como la de Valeria y Gael merecen ser contadas, porque nos recuerdan que a veces la respuesta que buscamos no está en la tecnología ni en el dinero, sino en una pregunta que nadie se atrevió a hacer. Para que podamos seguir encontrando y compartiendo estas voces, necesitamos tu ayuda. Estamos apenas comenzando este viaje, y cada persona que se suscribe a nuestro canal no es solo un número. Es el combustible que nos permite seguir adelante. Es la razón por la que hacemos esto. Si esta historia ya tocó una fibra en ti, por favor, detente un segundo y suscríbete. Es un gesto pequeño que para nosotros lo significa absolutamente todo. Te prometemos que el resto de este relato no te decepcionará. Al día siguiente, el sol de San Luis Potosí parecía menos agresivo, como si la mañana misma contuviera el aliento. Valeria Montenegro regresó al taller de Gael Rojas, pero esta vez no había rugido de motor que anunciara su llegada. Un auto discreto la dejó en la acera y ella avanzó en su silla de ruedas sobre el concreto irregular, sintiendo cada grieta, cada imperfección del suelo. El orgullo, esa armadura que la había protegido durante años, pesaba más que nunca. Entrar de nuevo en ese lugar, sin la excusa del Mustang, se sentía como una rendición, una confesión de que la pregunta de aquel mecánico humilde había encontrado una fisura en su mundo perfectamente controlado. El taller estaba en silencio. Solo se oía el goteo lejano de una llave mal cerrada y el zumbido de una mosca perezosa. Gael no la recibió con la suficiencia de quien ha ganado una apuesta. Estaba de espaldas, limpiando una pieza de motor con un trapo engrasado, y solo se giró cuando ella carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Él la miró, asintió con la cabeza y señaló una silla de metal destartalada junto a su mesa de trabajo. No hubo un "se lo dije" ni una sonrisa triunfante. Solo le ofreció un vaso de agua fresca en un recipiente de vidrio grueso. Un gesto simple que desarmó por completo la postura defensiva de Valeria. Ella no quería hablar del coche, ni de adaptaciones, ni de dinero. Había vuelto por esa pregunta que nadie, en casi una década, se había atrevido a formular. El aire olía a aceite quemado y a metal frío, un aroma a trabajo honesto que contrastaba con los perfumes caros y el aire acondicionado de su vida. Él no la apresuró. Dejó que el silencio se asentara entre ellos, que fuera ella quien lo rompiera. Gael se sentó en un viejo banco de madera, con las manos apoyadas en las rodillas, observándola con una calma que a Valeria le resultaba casi irritante. No quería arreglarla, no quería ser su salvador, quería entender, quería desenterrar algo que todos se habían apresurado a cubrir con tierra. Con una voz baja, casi un murmullo, le pidió que cerrara los ojos y recordara, no el diagnóstico, no los hospitales, sino la noche del accidente, la carretera secundaria, la lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas como un tambor furioso, el destello de unas luces que aparecieron de la nada y el sonido ensordecedor del metal retorciéndose. Valeria obedeció y las imágenes volvieron, fragmentadas y caóticas. El pánico, la sensación de estar atrapada, el olor a gasolina y a tierra mojada. Recordó voces lejanas, gritos ahogados por la tormenta. Y entonces Gael hizo algo que lo cambió todo. Sin decir una palabra, se levantó. Caminó hacia una pequeña caja de herramientas oxidada que descansaba sobre una repisa polvorienta y sacó algo de su interior. Regresó junto a ella y con una delicadeza que no parecía propia de unas manos tan curtidas por el trabajo, abrió su palma y depositó en ella un objeto pequeño y frío. Era un dije de plata con una pequeña piedra roja, desgastado por el tiempo y la intemperie. El dije que su abuela le había regalado,
el que llevaba puesto esa noche y que había dado por perdido para siempre. Al sentir el metal familiar contra su piel, un torrente de recuerdos la golpeó con la fuerza de una ola. No eran los recuerdos clínicos de los informes médicos, sino sensaciones físicas olvidadas. Recordó el frío del barro filtrándose por la puerta abollada, el dolor agudo en su espalda y, con una claridad que la dejó sin aliento, recordó haber intentado moverse. Recordó haber tratado de apoyarse en sus codos para levantarse, sentir el lodo bajo sus manos, y entonces recordó unas manos firmes sobre sus hombros, empujándolas suavemente hacia abajo. Recordó una voz de hombre, grave y calmada en medio del caos, diciendo: «Tranquila, muchacha, no te muevas. Podrías lastimarte más. La ayuda ya viene en camino». Sus ojos se abrieron de golpe y miraron a Gael, una pregunta muda formándose en sus labios. Él asintió lentamente, confirmando lo que ella ya había empezado a sospechar. «Yo estaba allí, señorita Valeria. Fui una de las primeras personas en llegar a su coche», dijo Gael, su voz desprovista de cualquier dramatismo. Le explicó que en la confusión, en el miedo de hacer más daño, todos los que ayudaron esa noche repitieron la misma orden: que no se moviera, que esperara a los paramédicos. Nadie le dijo: «No puedes moverte», sino «no debes moverte». Pero en el trauma y el pánico, esa advertencia nacida del cuidado se convirtió en un diagnóstico, en una sentencia que los médicos, con la mejor de las intenciones, simplemente continuaron. Habían tratado el cuerpo que llegó al hospital, un cuerpo que no se movía porque le habían dicho que no lo hiciera, y construyeron todo el futuro de Valeria sobre esa premisa. La revelación no fue un estallido de alegría, sino un dolor sordo y profundo. La posibilidad de que una parte de su vida hubiera sido construida sobre un malentendido era una idea demasiado monstruosa para asimilarla de golpe. El problema nunca había sido la malicia, sino la prisa por etiquetar, por solucionar, por adaptar el mundo a ella, en lugar de darle tiempo para que ella volviera a conectar con su propio cuerpo. Gael no le ofreció un milagro. Su propuesta era mucho más humilde y, por eso mismo, mucho más aterradora. Responsabilidad. Le propuso empezar de cero, no para volver a caminar, sino para volver a sentir, escuchar cualquier señal, por mínima que fuera: un cosquilleo, una leve presión, un calor residual, paciencia, presencia y, sobre todo, permiso para intentar. Para Valeria, que había basado su identidad en el control y la eficiencia, la idea de reabrir esa puerta que había cerrado con tanto esfuerzo era paralizante. Aceptar que había una posibilidad, por remota que fuera, significaba también aceptar el luto por los años perdidos, por las oportunidades que ni siquiera supo que existían. El miedo era una barrera casi física, un muro de protección que le gritaba que era más seguro quedarse donde estaba, en el territorio conocido de su limitación. Pero la duda, esa pequeña semilla que Gael había plantado el día anterior, ya había empezado a germinar. Miró las manos del mecánico, cubiertas de grasa y cicatrices, y vio en ellas una honestidad que no había encontrado en las manos pulcras de los especialistas más caros del país. Con un hilo de voz, aceptó. Su primer impulso fue buscar validación externa. Esa misma tarde, llamó a su médico de cabecera, una eminencia en su campo. Le explicó con un cuidado exquisito la conversación que había tenido con Gael. La respuesta fue un balde de agua fría, una condescendencia envuelta en profesionalismo. «Valeria, por favor, no se deje llevar por falsas esperanzas. Es un mecanismo de negación muy común. Hemos trabajado mucho para que usted tenga una vida funcional y plena. No arruinemos eso persiguiendo fantasmas». El doctor usó palabras como peligroso e irresponsable, construyendo un muro de jerga médica que la hizo sentir pequeña e ingenua.
Cada palabra era una pala de tierra más sobre la pequeña semilla de esperanza. Luego habló con su familia. La reacción fue aún más desalentadora, porque estaba teñida de un cariño asfixiante. Su madre lloró, su padre le habló con una seriedad grave, su hermano le dijo que ese mecánico solo quería aprovecharse de ella. «Hija, ya has sufrido demasiado», le decían. «¿Para qué remover todo esto ahora? Acepta tu vida, eres una inspiración para todos nosotros». Y en esa frase, Valeria lo entendió todo. Se dio cuenta de que, sin quererlo, todos a su alrededor se habían acomodado a su condición. Su silla de ruedas era parte del equilibrio familiar, de la dinámica social. Su recuperación, aunque fuera parcial, representaría un caos, una alteración del orden establecido. Era más fácil para todos que ella siguiera siendo la misma, la valiente mujer que había superado su tragedia. De repente, el taller de Gael Rojas, con su desorden, su olor a solvente y su luz tenue, se convirtió en el único lugar seguro del mundo. Era el único espacio donde nadie intentaba decidir por ella, donde no había expectativas que cumplir ni miedos ajenos que calmar. Gael no le ofrecía un resultado, solo un proceso. No le prometía que volvería a caminar, solo le aseguraba que intentar con acompañamiento, con alguien que creía en la posibilidad, era radicalmente diferente a intentar sola en un mundo que ya había decidido por ella. Sentada en la soledad de su lujosa casa, con el pequeño dije rojo descansando sobre la mesa de caoba, Valeria tomó una decisión. No lo haría por ellos, ni siquiera por Gael. Lo haría por la mujer que quedó atrapada en esa carretera, bajo la lluvia, esperando que alguien le hiciera la pregunta correcta. La multimillonaria pidió adaptar su coche, pero el mecánico sabía algo que lo cambió todo. El entrenamiento no se parecía en nada a un entrenamiento. No había máquinas sofisticadas, ni cronómetros, ni la presión de una audiencia esperando un milagro. El taller de Gael era un santuario de silencio y paciencia, donde el único sonido era el zumbido lejano de la ciudad y el eco de la respiración contenida de Valeria. Gael no le pidió que se levantara, ni que caminara, ni que intentara nada espectacular. Su primera instrucción fue la más extraña que ella había escuchado en años de terapia. Le pidió que cerrara los ojos, que sintiera el peso de su propio cuerpo en la silla y que simplemente respirara, que notara el calor del sol de San Luis Potosí que se colaba por una ventana empolvada, que sintiera la textura del metal frío bajo sus manos y que buscara cualquier mínima sensación en sus piernas, por más insignificante que pareciera. Valeria obedeció con escepticismo. Durante años, su cerebro había aprendido a ignorar esa parte de su cuerpo, a tratarla como un territorio ajeno, desconectado. Cualquier hormigueo, cualquier presión, era clasificado como un eco fantasma, un ruido sin importancia. Pero Gael insistía con una calma inquebrantable. No le hablaba de volver a andar, sino de volver a sentir. Le decía que el cuerpo no olvida, solo aprende a callar cuando nadie lo escucha. Y así, en la quietud de ese taller que olía a aceite y a trabajo honesto, Valeria Montenegro, la mujer que dirigía un imperio desde una silla de titanio, empezó la tarea más difícil de su vida: escuchar el susurro de sus propios nervios, la memoria silenciosa de sus músculos adormecidos. Pasaron días en esa rutina: cerrar los ojos, respirar, buscar. Al principio no sentía nada más que la frustración acumulada de una década, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Una leve calidez en el muslo derecho, una tensión casi imperceptible en el tobillo izquierdo. Eran sensaciones tan débiles que antes las habría descartado, pero ahora se aferraba a ellas como un náufrago a una tabla. Gael, al verla concentrada, con una gota de sudor corriendo por su sien, supo que era el momento. No le dijo nada grandilocuente, solo le pidió que intentara algo simple:
desplazar el peso de su torso, apenas unos milímetros, usando los brazos para apoyarse, y que prestara atención a si sus piernas respondían, aunque fuera con una mínima resistencia. Con el corazón latiéndole en la garganta, Valeria lo intentó. Se apoyó con fuerza en los brazos de la silla, inclinando su cuerpo hacia adelante. Y entonces ocurrió. Sintió una contracción involuntaria, una sacudida profunda que recorrió sus piernas como una corriente eléctrica. No fue un movimiento controlado, no fue un paso, fue una respuesta. El cuerpo, después de años de silencio, estaba hablando. Empezó a temblar, pero no era un temblor de debilidad física. Era un temblor de miedo, de esperanza, de la violenta colisión de una década de resignación contra un segundo de posibilidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, y Gael simplemente le acercó un vaso de agua, sin decir una palabra, dándole el espacio para sentirlo todo. Aquel pequeño temblor fue la grieta por la que se coló toda la luz. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de avances y retrocesos. Hubo días en los que, con la ayuda de Gael, lograba ponerse de pie por unos segundos, apoyada en una mesa de trabajo, con las piernas temblando como dos flanes pero firmes. Y en esos instantes, mientras miraba el taller desde una altura que había olvidado, no solo sentía la alegría del logro, sino también un luto profundo. Lloraba por la Valeria de 20 años, a la que le dijeron que era irreversible, por los años perdidos en los que nadie, ni los médicos, ni su familia, ni ella misma, se atrevió a preguntar si el diagnóstico era una sentencia final o solo un punto de partida. Mientras Valeria libraba su batalla interna, Gael cumplía su promesa con el Mustang. Lo adaptó, sí, pero de una manera distinta. Instaló controles manuales, pero los hizo desmontables. Ajustó el asiento, pero dejó los pedales intactos bajo una cubierta protectora. Cada modificación era un mensaje silencioso. Esto es un apoyo, no una renuncia. El coche ya no era una jaula dorada, sino una herramienta temporal en un camino que ahora tenía un destino incierto y esperanzador. Valeria, con una nueva determinación, buscó otras opiniones médicas. Finalmente, encontró a un doctor mayor, a punto de retirarse, que revisó su expediente con una paciencia de otra época y admitió con honestidad que su caso había sido cerrado demasiado pronto, que el protocolo de aquellos años a menudo priorizaba la seguridad sobre la rehabilitación a largo plazo. El día que Valeria regresó al taller para recoger su coche, no llegó en su camioneta con chofer. Llegó caminando, lenta, muy lentamente, apoyada en un solo bastón, con una concentración feroz en cada paso. El sonido de sus zapatos sobre el cemento del taller fue la música más hermosa que Gael había escuchado. Él la esperaba junto al Mustang, limpiando una herramienta con un trapo, como si fuera un día cualquiera. Ella se detuvo frente a él, con la respiración agitada por el esfuerzo, pero con los ojos llenos de una luz que él no había visto antes. No hubo un discurso de agradecimiento, solo unas pocas palabras que lo decían todo. No me adaptaste el coche, Gael. Me recordaste cómo adaptar mi vida, dijo ella con la voz quebrada por la emoción. Gracias, no por hacerme andar, sino por ver a la persona antes que a la silla, antes que al dinero. Gael solo asintió, con una pequeña sonrisa que apenas se dibujaba en su rostro curtido. Le entregó las llaves del Mustang. Valeria las tomó y miró el interior del vehículo, los controles manuales esperando. Durante un largo momento, el silencio lo llenó todo. Todos esperarían que pidiera que los quitaran, que borrara el último vestigio de su antigua vida. Pero ella no lo hizo. Se giró hacia Gael, y su decisión final fue la prueba de que había entendido la lección más importante. Déjalo así, por favor. Quiero que se quede como está. Gael la miró, confundido por un instante. Ella continuó,
su voz ahora firme y serena, mientras pasaba una mano por el techo brillante del coche. Ya no es un símbolo de lo que no puedo hacer. Ahora es un recordatorio. Un recordatorio de que cuando todo el mundo intentó cerrar mi historia, un mecánico en un barrio olvidado de San Luis Potosí me dio las herramientas para reabrirla. Y esa es una historia que no quiero olvidar nunca. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Un relato que nos recuerda que las sentencias más pesadas no siempre las dicta un médico, sino a veces el silencio de quienes nos rodean. La historia de Valeria y Gael nos enseña que la verdadera fuerza no está en aceptar un destino, sino en tener el valor de hacer una pregunta que nadie más se atrevió a formular. A veces, la persona que puede ayudarnos a ponernos de pie no es la que nos ofrece una solución mágica, sino la que simplemente se sienta a nuestro lado y nos mira a los ojos, reconociendo la lucha que llevamos por dentro sin necesidad de palabras. Es un recordatorio de que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, como un taller mecánico lleno de polvo en un barrio olvidado de San Luis Potosí. Nos llena el alma saber que del otro lado hay alguien escuchando, sintiendo con nosotros. Por eso nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos acompañas y, sobre todo, qué fue lo que esta historia despertó en ti. Cada palabra que nos escribes es un abrazo que cruza fronteras y nos da el aliento para seguir buscando estos relatos. Si sientes que este mensaje merece llegar a más corazones, tu apoyo es el combustible que mantiene encendido este pequeño motor. Un simple me gusta, suscribirte a nuestro canal o compartir este video con alguien que necesite un poco de luz hace una diferencia enorme para nosotros, que apenas comenzamos este viaje y soñamos con crecer junto a ustedes. Y si de tu corazón nace un simple gracias en los comentarios, será para nosotros la mayor recompensa, la señal de que estamos construyendo algo valioso juntos. Queremos que sepas que no estás solo en tus batallas. A veces, las cadenas más fuertes son invisibles, y el primer paso para romperlas es creer que es posible. Que la vida te encuentre con la fortaleza para cuestionar tus propios límites y con la bendición de cruzarte con esas personas que, con humildad y sabiduría, te recuerden que todavía hay un camino por recorrer, aunque sea un paso a la vez. Cuídate mucho y cuida a los tuyos. Hasta la próxima historia.